A veces cuando se habla de procesos de cambios, de revolución, de gestas que tienen que ver con alterar un poco la realidad que te rodea y que querés tener referentes también, había quedado en el olvido un estudiante catamarqueño que allá por hace mucho tiempo atrás hizo su propia gesta y en este caso la reconoció, la encontró, la descubrió, la investigó Carlitos Gallo. Y faltaba otra parte del proceso que tiene que ver con, bueno, cómo toma la sociedad conciencia de que existían ya estas luchas, estas reivindicaciones pendientes y que hay que tener como referencia, no solamente en lo educativo, sino también en lo comunicacional, a alguien como nos van a contar ellos. Carlos Gallo, Adriana Díaz, diputada provincial, bienvenida, un gustazo enorme tenerte por acá. Gracias, Carlitos, me encanta venir. No, Me bueno, encanta. es un placer enorme para Sí. nosotros compartir con vos, con Carlitos Gallo, Hola. el licenciado Carlos Gallo, autor ¿Cómo de está? Efemérides Catamarqueñas y de tantos otros productos y de un libro muy particular, Carlos. ¿Cómo estás? Bueno, un gustazo estar acá como siempre, ya abonado al programa. Ha venido 2 veces y me amenazas mucho, pero venís poco. Y bueno, feliz de venir a hablar de Antonio Taire, este joven que vos hiciste la introducción ahí, olvidado, un héroe catamarqueño que a nosotros nos gusta mucho traer al presente porque su lucha es todavía muy actual. Entonces, que una legisladora nuestra como Adriana, que está aquí presente, haya tomado este mandato de Taire, porque de alguna manera es seguir esa misma idea, esa misma visión de país, de provincia, de sociedad, ¿no? Así que yo estoy muy feliz de esta iniciativa que seguramente Adriana va a comentar ahora. Adriana, ¿cómo te preguntaba, lo charlaba? Todos comunicadores acá. Oh, sí. ¿Cómo tomaste, te apropiaste de esta historia y la transformaste en un proyecto en la legislatura que ya tiene media sanción? Sí, la media sanción establece el 6 de agosto de cada año como el Día de los Derechos del Estudiantado Secundario Catamarqueño. ¿Y esto por qué? Bueno, hace ya varios años tomamos conocimiento y ya me voy a referir a esto, ¿no? Que recién hace unos varios años, y no cuando estudiamos, por ejemplo, Claro. cuando en mi etapa de estudiante o en tanto secundario, universitario o en otros ámbitos. Y tomamos conocimiento por una investigación y divulgación periodística que hace Carlos acerca de la existencia de una gesta estudiantil que lidera un joven, un adolescente de 17 años, Antonio Taire. Entonces tomamos conocimiento de este proceso y entendimos que, como se dijo acá, que Catamarca ha dado numerosas, una gran cantidad de personas que han liderado procesos o han sido motorizadores de procesos de transformación. Y en este caso, particularmente en el campo de la educación. Nosotros nos tenemos que ubicar en el contexto de que estamos hablando de 1920, a 2 años de la reforma universitaria del 18, que implicó todo un movimiento en el orden estudiantil, pero que socavó, lo que hasta el momento era vigente en términos académicos, pedagógicos y políticos. Nace en Córdoba, se extiende por toda Latinoamérica, por todo el territorio nacional también. Y en Catamarca, que siempre parece que no pasa nada, pasó. Es decir, hubo un grupo de jóvenes aglutinados en sus centros de estudiantes que tomaron, por un lado, el mandato de una educación más igualitaria, de una educación no enciclopedista, más democrática, participativa, comprometida con lo social, y todo eso lo podemos encarnar en este joven Antonio Taire. Y tomé conocimiento por la obra de Carlos, Claro. que se había difundido y hacía ya varios años que en nuestras redes sociales, hoy esto nos permiten también las redes sociales, cada 3 de agosto, que es el día del inicio de esa gesta, o de esa, fue toda una semana, digamos, de luchas y de conflictos, lo publicamos. ¿Sabías que en Catamarca hubo una gesta estudiantil de estudiantes secundarios? Y compartíamos el texto, las fotos de Antonio Taire,
Y allí la verdad que los comentarios nos daban la pauta de que en general no se conocía, que había mucho interés acerca de saber más, de reivindicar. ¿Sabes, Carlos? Sobre todo, lo que nos motivó es que, y no por casualidad, lo que a veces reconocemos o conocemos son hitos o hechos como inconexos unos con otros. La memoria histórica no se desarrolla de esa manera, y entonces cuando pasa así, los pueblos no pueden ver una continuidad de sus transformaciones. Se fragmenta y se invisibiliza. Exacto. Entonces no podemos vincular las luchas de nuestros aborígenes calchaquíes contra, ¿no es cierto?, los españoles, que en 1635 Catamarca ha sido, o la región Noa, digamos, fue un bastión, o el último bastión en caer, y no la podemos vincular con otras, por ejemplo, como podríamos decir, posteriores, ¿no?, como el catamarcazo, o como esta gesta, o como demás. Claro. Entonces, por eso dije, siempre parece que acá no pasa nada, que somos un pueblo que no se compromete, que no participa, que no lleva adelante, bueno, sus causas, y ese es uno de los motivos. Y el otro es que, así como en otra época, que es la correspondiente a la última dictadura cívico-militar, se conoce lo que llamamos todos la noche de los lápices, que hubo jóvenes estudiantes secundarios que lucharon por sus reivindicaciones y también por causas sociales, o particularmente por causas sociales y políticas, y se ha establecido en la provincia de Buenos Aires, ¿no?, el Día del Estudiante Secundario, coincidente con esa fecha. Nosotros también tenemos. Claro. ¿Sí? Claro. O además también tenemos lo propio, y entendemos que si bien una ley no modifica de un día para otro una realidad, pero sí obliga a que por un lado el Estado lleve adelante, si se llega a sancionar en la Cámara de Senadores, va a ser ley, entonces en el Ministerio de Educación habrá que trabajar al respecto, y todas, bueno, las áreas implicadas. Claro, vos diste una referencia recién y dijiste, no lo estudié yo. Ah, sí. En la escuela no nos enseñaron esto. Y me parece que no es un dato menor y que pone un llamado de atención, porque nos podríamos centrar, ¿por qué recién ahora? Bueno, a partir de ahora ya no hay excusas. ¿O no, Carlos Gallo? ¿Cómo llegaste vos a esta historia? Estaba escuchando algunos pormenores. Sí, mira, yo les quiero mostrar esta foto de una tapa de un diario, sí, que no sé si la toma ahí, sí, ahí que dice Muerte, es un título del viernes 6 de agosto de 1920, del diario El Día, que es un formato sábana enorme que se puede consultar aquí en nuestra biblioteca Sarmiento, por ejemplo, y dice Muerte del alumno Taire. Bueno, yo en una de mis investigaciones estaba investigando otra cosa, en realidad, pero veo este título y la verdad es que me llamó la atención porque muerte de un alumno, y con más razón en el primer párrafo decía, como estaba previsto hoy a la 1 dejó de existir en el Hospital San Juan Bautista el alumno Taire. ¿Cómo estaba previsto? Si la muerte no se prevé. Bueno, lo cierto es que Taire agonizó durante 2 días después de esta lucha que había empezado por ahí por mediados de 1919, donde junto con sus compañeros de cuarto año en la escuela regional, que es la actual FRAI, por ahí arengados por uno de los docentes, José Lecto Brizuela, que era hermano del artista plástico tan famoso que tenemos aquí, Laureano Brizuela. Bueno, él era quien les comentaba a los estudiantes sobre estas conquistas sociales que tenían los estudiantes universitarios en la Universidad de Córdoba, ese movimiento, como comentaba Adriana, que se extendió por todo el continente. Y bueno, en Catamarca no había universidad, y a nosotros no nos enseñaron esto en la universidad, y yo lo vi recién en 2004, Claro. Y fue por esa casualidad. Bueno, quizá esta es una lucha que había muerto, que se había apagado, y hoy la estamos reflotando. Vos dijiste recién, y le decías a Adriana, sí, había un mandato que cumplir, porque ese mandato no caducó con la muerte de Taire, sino que tomó impulso con su fallecimiento, porque Totalmente. dejó este mandato que hoy está cumpliendo Adriana. Sí, bueno, quedó un crimen impune, quedó una lucha trunca, pero trunca hasta ahí, porque siempre hubo quien la quiso reflotar. Pasa que el poder de turno y
y esa dominancia en la sociedad que... Y hasta a veces, discúlpenme, ¿no? Sí. Como ajeno o no tanto, la baja autoestima, de no dimensionar un hecho revolucionario para el momento, Sí. en un contexto histórico determinado que vos planteabas, y no darle la dimensión de lo que tuvo en esa instancia. Esto nos pinta de cuerpo entero cómo somos los catamarqueños, o sea la sociedad hipócrita, con ciertos mandatos, como decías vos, que se cumplen y otros que no se pueden cumplir ni se deben cumplir. Y bueno, pero los derechos, al fin y al cabo, ¿dónde están? O sea, y estos son derechos, y se luchó por modificar lo que era la educación castradora que había en ese momento y durísima, y se la calificó de liberal, de rojo socialista, pero bueno, y tuvo que haber una muerte por medio. O sea, estas son las cosas que nos tienen que hacer pensar y hacernos superadores hoy, en el presente, y pensar realmente que tenemos que comprometernos para lograr los cambios. Esta investigación tuya, Carlitos, terminó en un libro, derivó en un libro. Sí, derivó en un libro, pero por ahí está bueno que siga en las escuelas. En las escuelas Claro. es donde creo que es donde hay que empezar digamos, a echarle agua a esta semilla, digamos. Así que, bueno, por ahí me parece que va la cosa. Por eso este impulso que toma ahora con el proyecto que hace Adriana, y ojalá se convierta en ley en el Senado pronto, de declarar al viernes 6 de agosto como el Día de los Derechos del Estudiante Catamarqueño, porque hubo un mártir que dio su vida por esta causa, y también que le podríamos agregar que también es la causa de los periodistas, porque él era comunicador y lo matan por no retractarse por un artículo que había escrito, así que la verdad que es profundo. Mirá si nos cruza, Adriana, por distintos ámbitos, ¿no? Esta información, este liderazgo en su momento. Vos sabés, Carlos, que nosotros nos apasionamos con el proceso, con el tema, porque a medida que, bueno, Carlos Gallo lo investiga y lo describe, pero no es solo una descripción, ahí hay un compromiso, digamos, con opinión, con postura en su libro, que lamentablemente ya está agotada. Lamentablemente no, porque se ha vendido, pero no hay más ediciones, Ya viene y la queremos... tercera, ¿Viene la tercera? Sí, viene la tercera. No te comenté que bueno, en el Trébol hay ya, posiblemente la semana que viene, ya la tercera, pero igual necesita más difusión. Y nos apasionamos cuanto más leíamos o más buscábamos, dijimos, pero... Y nos sorprende, y no nos debería sorprender, es lo que dijiste hace rato, porque te sorprende en qué sentido. Decís, pero ¿cómo no se habla nunca de esto? No se habló, y yo te diría que si lo viéramos en los sectores universitarios, si bien esto tiene que ver con estudiantes secundarios, pero en esa etapa es porque no habían institutos terciarios, ni educación de nivel superior, que tampoco se conoce, ni siquiera en el activismo político de las juventudes, ¿no? Y no es casualidad, tiene que ver con lo que vos decís. Si algo le podés hacer a un pueblo para que sea sumiso o dominado o que acepte, es bajarle la autoestima. Entonces, un pueblo que no se puede reconocer en estas luchas que dijimos, en hitos, mirá, esto de las luchas calchaquíes es para estar absolutamente orgullosos de nuestros pueblos originarios y su lucha. Lo que decíamos del catamarcazo también, como consecuencia de Cordobazo, mira, estamos... ¿En Catamarca pasó algo? Sí pasó. A los 2 años tuvimos... Y podríamos seguir mencionando una serie de hitos que los tenemos sueltos, que no los podemos vincular como un proceso, y un proceso implica idas y vueltas. Esto de las oleadas de García Lineras, ¿no? Que uno de los pensadores intelectuales más brillantes de América Latina para las lecturas de los procesos históricos políticos, nos plantea esto. Oleadas, van, o sea, se avanza y se retrocede, pero nunca al punto en el que se estaba, ¿no? Entonces, poder interpretarnos así, ahí nos hace poner en valor. Es decir, bueno, algo hubo antes que yo. O sea, antes que nosotros, antes que estas luchas o que estas demandas que hoy tenemos o estos interrogantes que hoy nos planteamos, hubo quienes también
antes que nosotros, al lado nuestro, y esto significa que se puede seguir. Que va a continuar. Decíamos sobre la causa, y te digo cortito. Yo, si pudiera hacer un parangón, estas reivindicaciones por las que lucharon estos jóvenes, que estuvieron acompañados por... no es que nos implicó nadie más, hubo profesores que estuvieron allí, particularmente José Electo Brizuela, el hermano de Laureano Brizuela, que eran socialistas. O sea, estamos hablando de una época en que la influencia de todo ese pensamiento, toda esa ideología, de esas luchas eran muy fuertes. Y también le costó el exilio, es decir, se tuvo que ir de Catamarca, ¿no? Quería contar, seguramente no está escrito en ningún lado, pero alguien le tiene que haber dicho a Electo: si no querés seguir el mismo camino de Taire, te tenés que ir. Y entonces él, que tenía familia, esposa e hijos, consigue, a través de un contacto que tenía en la Unión del Magisterio Nacional, que él era docente, que lo reubiquen en Concepción del Uruguay, entre provincia de Entre Ríos, donde él hace su carrera docente y su carrera política. Él llega a ser concejal. Hay un libro que cuenta sobre Electo, hecho por el colega Jorge Vilanova de Entre Ríos, donde cuenta esa mitad de la historia que no conocíamos de Electo. Yo conocía hasta aquí, claro, y después con los años comprendí que él siguió con sus convicciones. José Electo Brizuela, por ejemplo, aquí en Catamarca, mirá el dato, es el fundador de la Liga Catamarqueña de Fútbol. O sea, otra pasión tuya que también está escrita. Sí, pero mira el dato, el tipo tenía un procedimiento para hacer las cosas, digamos. Él se llevaba muy bien con los jóvenes, aparentemente, y hacía cosas constructivas para los jóvenes. O sea, institucionalizó el fútbol en Catamarca, y después, cuando se va de Catamarca, hace lo mismo en Concepción del Uruguay. Es el creador de la Liga de fútbol de allí. Y vos fijate que en el caso de Antonio Taire, a la edad que tenía, porque nos tenemos constantemente, digamos, a ver, 17 años, pero no a los 17 empezó, ya a los 15 años, bueno, esto lo podés contar vos mejor que yo, pero digamos, él, ¿qué hacía? Formó una escuela de canillitas, para canillitas. ¿Qué hacían? Enseñarle a leer y escribir. O sea, que puedan acceder al mismo derecho a la educación que tienen otros. Realizaba visitas periódicas a las personas privadas de su libertad, digamos, a los presos, ¿no? Llevándoles también bárbaro, literatura, ¿no? y lo que era común, que sabemos que los medios de comunicación en esa etapa, impresos, la prensa, es una prensa de propaganda. Y también, así como José Electo Brizuela tenían, bueno, desde la Unión de Magisterio, un periódico para difundir actividades y posturas, los estudiantes también. Él fue el creador de la primero la revista Argentinidad. Y después se llamó La Voz del Estudiante. Estamos en deuda los comunicadores ahora. Exacto, sí, también tenemos que hablar de Taire. Tenemos que hablar de Taire. Sí. Chicos, bueno. El tiempo. Yo tendría que haberlo convocado a las 10 y charlar toda la mañana, porque la verdad que es apasionante. Yo creo que, como para ir buscando el final, ¿no? Tu propuesta, Carlos, tu recuperación histórica, tu valoración y puesta en contexto, tuvo la continuidad que vos estabas esperando. Me da esa sensación. Absolutamente. Yo esperaba que algún día alguien se haga eco de esta historia, porque uno lo que puede hacer como comunicador es eso, es comunicarla, difundirla, mostrarla. Ahora lo que falta es que nos apropiemos como sociedad de este héroe catamarqueño que ha sido Antonio Taire, un chico huérfano, nacido en el Portezuelo en 1920, y que hoy nos sigue enseñando cosas, ¿no? ¿Sabés, Carlos? Una última. En la Comisión de Cultura y Educación de la Cámara de Diputados, yo quiero destacar que tuvo una acogida y un trabajo, un eco inmediato. Todos los integrantes de la comisión lo tomaron al tema, de hecho por eso se dio un dictamen favorable, y como iniciativa de la comisión completa se presentó un proyecto de resolución, que es una solicitud que se le hace al Poder Ejecutivo para que se ponga en valor la tumba de Antonio Taire, que está acá en el municipio de la capital, en el cementerio de la capital,
que es hermosa, digamos, ¿no? Que estéticamente, porque tiene una estatua, ¿no? Y refleja una época. Exacto, que además... Y es lo que decíamos, el reflejo Habla. de la hipocresía, digamos, porque está en medio en la calle donde están los gobernadores, las familias importantes. Claro. Ahí lo pusieron Antonio, ¿no? Probablemente de alguna orden de allí Ahí lo también pusieron a Antonio. terminó su... Bueno, Adriana, Interesante. agradecerte por hacerte cargo, por seguir el mandato en esta intermediación que hizo Carlos Gallo con la historia y que lo puso a disposición nuestro, de todos. A mí también, hace mucho que venimos hablando y que cada tanto nos cruzamos y sale el tema de Taire, decimos, falta algo, y es esto, es esta apropiación, y ojalá esto sirva también para esta recién, mira cómo es muy loco el vínculo que voy a hacer, entre tantos vínculos hoy. En las efemérides tenemos quema de libros, sí, en uno de los procesos históricos. Sí. Jornada de los detenidos desaparecidos también en el día de hoy. Estuvo el señor de la Feria de Ciencias diciendo que la Feria de Ciencias tiene como objetivo tratar de impulsar al estudiantado con una mirada crítica. Y de repente terminamos hablando de esto. Sí. Por ahí Todo no tiene tiene nada que que ver con ver, todo. o tiene todo que ver. Todo tiene que ver Y es con todo. magnífico que así sucedan, Sí. porque estos son los procesos de los Claro. cuales, vos decís, Adriana, nos tenemos que terminar apropiando como sociedad. Porque en definitiva van a ser los que nos hagan crecer. Así es. Te agradezco de corazón tu presencia acá. Muchas gracias, ¿no? Gracias, Un gusto Carlitos, enorme. gracias a Valentina también por contactarnos. Muy Y agradecido. con Carlitos, Carlos muchas tenemos gracias, para la verdad. seguir. Sí, por vamos a supuesto. No, se van a tomar un café ahora. sí, Claro. charla. Carlos Gallo, un gustazo, como Un siempre. gustazo. Mil gracias, querido Gracias amigo. A ustedes. Gracias a ustedes y bueno, y por siempre Taire ahí Siempre. en los productos. Tenemos ¿no? que ver cómo los colegas comunicadores también nos hacemos cargo de estas partecitas que nos tocan. Muchas gracias, chicos. Gracias. Valentina, estamos...